Les decíamos en el comienzo de poder pensar que uno de los temas centrales del programa hoy es la situación que se está viviendo en Venezuela por estas horas después de las elecciones del pasado domingo. Y para tener ese análisis, para tener un punto de vista también desde el lado del gobierno venezolano, estamos dando la bienvenida hoy a Julio Chirino, que es embajador de Venezuela aquí en Montevideo. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes también por invitarnos. ¿Qué lectura hace usted desde Montevideo de lo que está pasando en estas horas en Venezuela, donde hay uno de los candidatos, el candidato opositor, que desconoce el resultado de la elección y hay allí todo un enfrentamiento con respecto a, bueno, qué está buscando cada uno, ¿no? Acusándose mutuamente entre quienes fueron candidatos de generar, que el otro está generando violencia o intentando provocar violencia? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, lo primero que pudiera decirte es que en Venezuela se dio un proceso electoral el domingo en total tranquilidad, normalidad, como se ha hecho a lo largo de muchos de estos últimos años. En los últimos 14 años en Venezuela hemos tenido 19 procesos electorales, en los cuales nunca habían tenido ningún saldo posterior, sino que era el reconocimiento de los resultados por un sistema electoral que, no dicho por nosotros, los venezolanos, sino dicho por muchos amigos del mundo. Hay que decir que en estas últimas elecciones tuvimos más de 150 acompañantes electorales, entre ellos el Centro Carter. Observadores, digamos, electorales. Sí, nosotros le llamamos acompañantes electorales, pero observadores electorales, entre ellos el Centro Carter, entre ellos la Organización Internacional de Centros Electorales, la Misión Electoral de la UNASUR, que está compuesta por 40 miembros de los tribunales electorales de cada país, quienes en sus informes finales plantearon una total tranquilidad, normalidad en el resultado de las elecciones. Y lo único que fue diferente a todas las elecciones en Venezuela es que al día siguiente, cuando el país había amanecido en total tranquilidad y calma, como suele suceder a veces luego de procesos electorales, un lunes muy tranquilo porque mucha gente se dedica a descansar, salió un actor político, en este caso el candidato o excandidato por parte de la oposición, a hacer unas denuncias de carácter político y hacer unos llamados de movilizar a simpatizantes a la calle a reclamar por lo que él consideraba que no habían sido resultados ajustados a su visión. Pero hay que decirte que hoy, que estamos ya a miércoles, él no ha presentado formalmente en Venezuela, como corresponde en cualquier país democrático, y dentro de las formas jurídicas, sus alegatos, sus razones en dado caso, que lo puede hacer y que hay mecanismos para hacerlo. Y entonces a partir de allí vino una escalada de violencia, donde si analizamos las 3 intervenciones que tuvo ese día lunes y las que tuvo el día martes, fueron llamando a la violencia, generando confrontación, porque tú no dijiste vamos a salir a la calle pacíficamente. Lo que dijo fue vamos a ir a todos los consejos electorales, cada uno de los estados, y hasta que no se pronuncie no los dejamos salir de allí. Chirino, el propio candidato en ese momento, presidente electo Maduro, ¿no se comprometió a hacer un conteo de los votos cuando Capriles plantea esta duda en un momento y después se echó para atrás o no es así? Bueno, él dijo que él estaría dispuesto en un país democrático como es Venezuela, institucional, como son todos los países de América Latina, como Uruguay, que es un ejemplo de ello. No es el Poder Ejecutivo el que tiene que decir si se revisa o no un resultado electoral. En dado caso en Venezuela es el Poder Electoral, los tribunales electorales. Hay que decirle en Venezuela que el Poder Electoral es un poder autónomo, no es una instancia, sino es un poder, y que también en Venezuela nuestro Tribunal Supremo de Justicia tiene una sala electoral, solo para temas electorales. Así que serían ellos los llamados a esto. Lo que sí dijo el presidente Nicolás Maduro es que él estaría dispuesto a acogerse a lo que planteara el Consejo Nacional Electoral. Pero es bueno recordar o señalarle a los televidentes que hasta este momento no se ha presentado por parte de la oposición política en Venezuela ningún mecanismo que le permita al Consejo Nacional Electoral tomar alguna decisión, porque no han hecho todavía las denuncias, no han metido los alegatos, no se han presentado ante el Tribunal Supremo, ante el Consejo Nacional Electoral para proceder a ello. Y lo que han exigido es que no se nombrara a Nicolás Maduro, no se ratificara como presidente electo en unas elecciones que lo ponen al presidente Nicolás Maduro como la segunda figura de la historia política venezolana con mayor caudal de votación. Hay que recordar que Venezuela tiene una democracia desde 1958 y solamente 2 figuras políticas han tenido más del 50% de los votos. Los ha tenido el presidente Hugo Chávez, que además tuvo siempre más de 10 puntos de diferencia con sus contrincantes, y lo ha tenido ahorita Nicolás Maduro en un país donde la segunda vuelta no existe. Entonces podemos decir
que si el presidente Nicolás Maduro hubiese estado en un sistema electoral donde tendría que haber ido a una segunda vuelta, como por ejemplo es el caso de Uruguay, hubiera obtenido ese 50% más un porcentaje para ser presidente de la República. Y luego podemos ir a la historia. En Venezuela hemos tenido resultados electorales tan pequeños o más pequeños que eso, tanto como presidente como para hacer otro cargo de elección popular, y no ha habido ningún inconveniente, ningún problema. La lectura que hacen los analistas políticos internacionales sobre lo que fue la elección del domingo en Venezuela hablan de una caída en la cantidad de votos del oficialismo que no pudo retener Maduro con respecto a lo que fue la votación de Hugo Chávez en octubre del año pasado. ¿Qué lectura se está haciendo dentro del propio partido de gobierno? Hay quienes dicen, bueno, fue un triunfo pero con sabor a un empate o un sabor agridulce, porque de repente se esperó una diferencia mucho mayor, tomando en cuenta además el reciente fallecimiento del comandante Hugo Chávez. Bueno, yo te puedo decir, como lo han dicho las autoridades del Partido Socialista Unido de Venezuela, que están en profunda reflexión y una visión autocrítica, como deben hacer las organizaciones políticas, revisando los resultados, viendo los por qué. Hay que decir que tampoco las elecciones en Venezuela fueron dentro de un marco de respeto de todas las formas democráticas. Tuvimos mucho sabotaje eléctrico. Hay que decirle que en Venezuela hay más de 40 detenidos por sabotar zonas eléctricas. Da la casualidad que esas zonas donde... ¿Se supone que son ataques políticos? Sí, porque da la casualidad que en esas zonas fueron zonas donde la votación para el candidato Nicolás Maduro fue más escasa y directamente hubo problemas del sabotaje del sistema eléctrico. Pero más que todo, lo importante es ver que es un país donde se expresó casi el 80% de sus habilitados a votar y donde se obtuvieron grandes votaciones, grandes caudales electorales, donde hubo una mayoría que hay que respetarla y donde hay una minoría que también se respeta, y así lo dijo el discurso del hoy presidente Nicolás Maduro, pero no fue así del lado de la oposición incluso. Hay que decir que la acción del candidato Capriles, del señor Capriles, es una acción muy irresponsable. Tenemos que verlo en el mundo. ¿Qué pasaría, pregunto yo, en Uruguay, si un candidato hace eso y además llama a la calle y después dan los saldos que lamentables que se han dado? Y no va por los canales regulares, porque otra cosa que tú me dijeras, que el señor hizo una manifestación pacífica, fue al Consejo Nacional Electoral a poner su queja, después al Tribunal Supremo de Justicia, pero no, todo lo contrario. Y se accionó un plan que además tuvo un elemento de mucha violencia. Yo he traído algunas imágenes que me gustaría compartir con todos ustedes, donde podemos ver, por ejemplo, no sé dónde pudiera mostrarlo, donde, bueno, plantean en la casa de una persona la muerte, ahí lo dice claramente, cómo fueron imágenes, atacaron a sedes del Partido Socialista Unido de Venezuela, atacaron centros de salud, cosas que no tienen que ver con lo electoral. Más bien algunos hasta como que era gracioso lo que estaban haciendo, en la foto lo podemos ver, da un resultado de 2 fallecidos en la ciudad de Caracas, 3 en el estado Zulia, 1 en Cumaná, 1 en San Cristóbal, 8 centros que son policlínicos de mucha tecnología afectados, 3 casas del Partido Socialista Unido de Venezuela, 1 casa de un gobernador asediada, cosas que no tienen que ver nada con lo democrático. Y que nos recuerda mucho lo que fue y lo que pasó en el 2002, donde este candidato de oposición, siendo alcalde del municipio de Baruta, hizo detenciones extrajudiciales. Y eso es algo muy delicado, sé que para quienes nos escuchan pueden recordarle momentos grises de la historia latinoamericana, pero nosotros en el 2002 tuvimos 77 horas de momentos grises de la historia latinoamericana, donde él detuvo extrajudicialmente a un ministro e incluso no dio las garantías que debía dar a una embajada. Nos quedan unos minutos nada más. ¿Cómo hace para gobernar Nicolás Maduro a partir de ahora con una sociedad tan polarizada como la que parece haber quedado en Venezuela, incluso con estos episodios, ya sea acusaciones de un lado o del otro, de quién genera la violencia o por qué se está generando la violencia? Bueno, lo primero que habría que decir es que Venezuela, como toda democracia, tiene su forma para canalizar las posiciones políticas. Venezuela es un país de un gran debate político, sin lugar a dudas. Tenemos casi todo en nuestra familia tenemos de un lado o del otro. Yo lo tengo y comparto con mi familia de la mejor manera. Creo que lo primero es la responsabilidad de los actores políticos. Del lado del gobierno hemos sido muy claros en decir que estamos dispuestos a construir dentro de los canales democráticos que da nuestra Constitución y nuestra democracia participativa, seguir avanzando en la concertación nacional. Nos preocupó mucho que un actor político que obtuvo un gran caudal electoral, en vez de tomar esa mano, lo que hizo fue patear la mesa, como decimos nosotros en Venezuela, y nos preocupa muchísimo que se busquen caminos que hagan recordarnos lo que pasó en Venezuela en el 2002,
que fue lamentablemente el último golpe de Estado que tuvimos en nuestro país. Le agradezco que haya venido. Vamos a estar luego con Daniel Buquet, que es un politólogo uruguayo también, analizando lo que ha pasado en Venezuela en estas horas y cómo se ve desde el perfil, en este caso, de un especialista uruguayo. Ya regresamos. Gracias por venir. Muchas gracias.